Paz de Cristo, hermanos y amigos, bienvenidos esta preciosa mañana a la transmisión que desde la Iglesia Apostólica de Tlapacoya realizamos. Hoy de una forma ya muy especial desde las instalaciones del interior del templo, listos para transmitir el mensaje de la palabra y también deseosos de que pronto podamos estar aquí reunidos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Esta semana hemos estado tratando el tema de el discipulado. Y cuando hablamos de el discipulado es esa necesidad de que nosotros seamos llevados como discípulos del Señor. Esta mañana tenemos el tema verdaderos discípulos. El llamado que tenemos nosotros es a ser verdaderos discípulos. Y el texto en el cual hoy estaremos basando este mensaje se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 31, y vamos a leerlo para que aquí podamos nosotros observar, seguir lo que Dios ha preparado para nosotros. Dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Este llamado del Señor nos pone en esa puntualidad de que nosotros debemos de ser verdaderamente sus discípulos. Jesús habla a sus seguidores de las características que debe tener un verdadero discípulo. Multitudes seguían a Jesús. Eran grandes multitudes las que estaban siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el término discípulo fue reservado para aquellos que hicieron el compromiso de vivir conforme al modelo de Jesús. Y hermanos, nosotros queremos hacer ese compromiso. Nosotros queremos ser los que vivamos en el compromiso de que nuestra vida sea llevada en el poder de nuestro Señor, de ser nombrados verdaderamente discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que encontramos aquí en este pasaje es la permanencia en la palabra. Se necesita la permanencia en la palabra de Dios. Permanecer en la palabra tiene la implicación directa de obedecer. Permanecer es obedecer. Y entonces obedecer se vuelve indispensable para los discípulos. No es solamente conocer, no es solamente tener una Biblia ahí en casa. Permanecer en la palabra es que nosotros obedezcamos, que estemos en la obediencia de la palabra. Hemos reiterado muchas ocasiones cómo es necesario que quienes estudiamos la palabra de Dios la obedezcamos, seamos obedientes a la palabra de Dios. No solamente que haya un conocimiento, sino que haya obediencia. Que haya esa obediencia a la palabra de Dios. Y hermano, nosotros necesitamos obedecer. Si nosotros verdaderamente queremos permanecer en la palabra, necesitamos obedecer. Y la obediencia no se cuestiona. Hay muchas personas que hoy cuestionan el porqué de las cosas, que cuestionan cómo deberían de suceder, incluso que no se ajustan a su propio criterio. Pero mi hermano y amigo, la obediencia no se cuestiona. Hay personas que cuestionan por qué Jesús nos dice que hagamos las cosas de cierta manera, cuando yo quisiera hacerlas de una manera diferente. Hermano, la obediencia no cuestiona. La obediencia no quiere tomar el control, simplemente es que se obedezca. Y encontramos en la palabra de Dios esa obediencia, el obedecer a la palabra de Dios como requisito para ser discípulos. Si alguien está leyendo la palabra, pero no cree, pero no está dispuesto a obedecer, allí hay un grave problema. Se necesita la obediencia, se necesita que haya obediencia. Hermano y amigo que nos acompañas esta mañana a recibir el mensaje, tú y yo tenemos que obedecer.
Tú y yo tenemos que estar obedeciendo en la palabra. Y como nos dice, ser hacedores de la palabra. Tú y yo tenemos que ser hacedores de la palabra. Un discípulo de Jesucristo no es alguien que conoce la palabra solamente, es alguien que obedece, que hace la palabra. Si en la Biblia encontramos la instrucción de alejarnos de toda raíz de pecado, entonces es que tú y yo tenemos que alejarnos de toda raíz de pecado. Si la palabra nos dice que nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, tiene que haber ese enfoque de vida. Y hermano y amigo, ser hacedor de la palabra se nota, se ve. Las personas que hay en nuestro alrededor se dan cuenta de que nosotros seguimos la palabra, hacemos lo que la palabra de Dios dice. Y ser hacedores de la palabra nos compromete. Es un compromiso que tenemos de que las personas que están a nuestro alrededor digan: hay una forma diferente en esta persona, hay algo diferente que él hace, hay algo diferente, y que permite que nosotros podamos recibir de parte de Dios el reconocimiento, no solamente de las personas que lo ven, sino de parte de Dios. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Tenemos que estar concentrados en que la palabra sea viva en nosotros. Y el texto que yo mencionaba de ser hacedores de la palabra dice: no tan solo oidores olvidadizos. No debemos de ser oidores olvidadizos. Hay muchas personas que escuchan el mensaje de la palabra. Y estoy seguro que durante esta emergencia sanitaria muchas personas han buscado el mensaje de la palabra en diferentes plataformas, en diferentes medios, y han estado ahí en esa búsqueda. Hermano y amigo, no olvides lo que has escuchado. No olvides la palabra que Dios ha traído para ti. Que no se olvide lo que Él ha puesto para nosotros. Cuando nosotros somos oidores olvidadizos, estamos quebrantando el principio de permanecer en la palabra. Cuando nosotros nos olvidamos de lo que aprendimos, traicionamos el principio de permanecer en la palabra. Con tristeza miramos muchas personas que escuchan la palabra, que tal vez incluso hacen voto para seguir la palabra, pero llega el momento en que se olvidan de eso, se olvidan de las promesas que le hicieron al Señor. La semana pasada tuvimos la bendición de celebrar bautismos en una de nuestras células, en una de las redes, donde 2 células celebraron bautismos para la gloria de Dios. 3 bautismos celebramos ahí. Y les hicimos a nuestros hermanos la misma pregunta de siempre: ¿por cuánto tiempo piensas servir al Señor Jesucristo? Y la respuesta: por siempre, por toda la vida. Siempre que hemos bautizado hemos escuchado, al hacer la pregunta, esas respuestas de compromiso. Sin embargo, hay personas que olvidaron ese compromiso, que olvidaron el principio de la palabra y ya no permanecieron, se alejaron. Hermano, amigo, tú tienes que permanecer en la palabra. La permanencia en la palabra nos hace estar en la bendición de ser verdaderos discípulos. La permanencia en la palabra nos lleva a estar en esa bendición de ser verdaderos discípulos. Un segundo punto en esto, para ser verdaderos discípulos, es la estabilidad. Que el discípulo viva estable. Que el discípulo viva estable.
que podamos estar en esa bendición de la estabilidad, estables en la bendición de lo que Dios hace. Y hermano y amigo, tú y yo tenemos que ser estables en la palabra de Dios, estar estables en la palabra de Dios. La estabilidad nos hace vivir en un testimonio de fidelidad, nos hace vivir en un testimonio, en una vivencia de fidelidad. Un testimonio de fidelidad es que todas las cosas que hacemos reflejen la fidelidad de Dios. Todas las cosas que nosotros estamos haciendo reflejen la fidelidad de Dios. Y en esa búsqueda de estabilidad es como vivimos cada día. Es como somos hijos de Dios cada día. Un testimonio de fidelidad nos va a llevar a cumplir el propósito de Dios. Un testimonio de fidelidad es que, hermano y amigo, tú y yo seamos fieles a Dios todos los días de nuestra vida. Que tú y yo seamos fieles, pase lo que pase. Que en las buenas y en las malas seamos fieles, que haya ese testimonio de fidelidad. Y hermano, en un testimonio de fidelidad, nosotros tenemos que ser llevados en la bendición de Dios. Si tú estás pasando por un buen momento, gloria a Dios que haya un testimonio de fidelidad. Si estás pasando por momentos difíciles, que en tu vida se refleje un testimonio de fidelidad. Que podamos ser fieles a Dios en las buenas y en las malas. Cuando vienen las dulces y las saladas. Porque hay personas que quieren ser discípulos del Señor solamente cuando les va bien. Y se quejan cuando las cosas van mal y dicen, es que yo por eso no quería. Se necesita un testimonio de fidelidad para que nosotros podamos ser verdaderamente discípulos. Y en esa estabilidad hay otro asunto: una vida centrada en Jesucristo. Nosotros debemos de tener una vida que tiene su enfoque central en Cristo. Cuando una persona no está enfocada en Jesucristo, cuando su enfoque central no es Cristo, su vida es dispersa. Muchas veces hemos dicho que tenemos que ser cristocéntricos, que nuestra vida y nuestro testimonio tiene que ser cristocéntrico, es decir, una vida centrada en Cristo. Y cuando nosotros tenemos una vida centrada en Cristo, entonces nosotros estamos conscientes de esa bendición que Dios trae para nosotros. Vivimos estables. Nuestra vida no da tumbos. Nuestra vida no va de un extremo a otro. Hoy estoy en la iglesia alabando a Dios. Y vieran qué bonito es estar hoy aquí, en el templo, predicando la palabra. Me siento hasta más libre, más en el lugar. Pero hermano, no es solamente cuando estamos en el templo. Es todos los días que nuestra vida tiene que estar centrada en Jesucristo. Es todos los días que nuestra vida tiene que estar centrada en el llamado que Dios tiene para nosotros. Es todos los días que nuestra vida tiene que estar enfocada en el llamado que Dios tiene para nosotros. Así que, hermanos y amigos, tú y yo tenemos que estar con una vida centrada en Cristo. Hay personas que han hecho del centro de su vida el dinero. Y todo gira en torno al dinero. Todo lo que esta persona planea, todo lo que esta persona piensa, todas sus acciones están solamente enfocadas en el dinero, en los placeres. Su vida está enfocada en sentirse bien. Y hoy tenemos una cultura donde muchas personas solamente están pensando en sentirse bien. Y vemos con tristeza que incluso hay iglesias que favorecen ese hedonismo. Y lo único que quieren es que las personas se sientan bien cuando van a la iglesia. Hermano, eso no puede ser. El centro de nuestra vida tiene que ser Cristo. Tenemos que estar centrados
en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tenemos una vida centrada en el Señor, hay estabilidad. Hay una estabilidad, y no es solamente la estabilidad de venir a la iglesia, no es solamente la estabilidad de estar aquí alabando a Dios juntos. Es una estabilidad que se manifiesta todos los días en el Señor. Así que, hermano y amigo, tu vida tiene que estar centrada en Jesucristo. Tu vida tiene que estar centrada en el Señor. Y debe de haber fidelidad en cada área de nuestra vida. Tiene que haber fidelidad en todas las áreas de nuestra vida. Hay personas que son fieles en unas áreas y en otras no. Hay personas que buscan ser fieles en lo que pueden. Es que, hermano, yo sí puedo asistir al culto. Hermano, yo sí puedo ir, pero nada más llueve y ya no pudieron ir. Hace un poquito de frío y dicen, hermano, es que ya no pude. Yo quería asistir, pero ya no pude. Y es verdad, hermano, que hay una lucha entre la carne y el espíritu, pero muchas veces nos dejamos dominar por la carne y no permitimos ese testimonio de fidelidad en cada área de nuestra vida. Hay personas que les cuesta ser fieles a Dios con sus diezmos, porque no lo tienen como una prioridad. Hay personas que les cuesta ser fieles a Dios en su asistencia a los cultos. Hay personas que les cuesta ser fieles a Dios con su vocabulario. Hay personas que les cuesta ser fieles a Dios en diferentes situaciones. Pero en el momento que tú te decides a ser fiel a Dios, todas las áreas de la vida van a reflejar esa fidelidad. Y hermano, eso da estabilidad como hijos de Dios. Eso nos da estabilidad como discípulos de Cristo. Y es ahí donde tú tienes que buscar, donde tú te tienes que mover en una estabilidad a través de la fidelidad en cada área de nuestra vida. Hay personas que no pueden ser fieles a su cónyuge. Es parte de esa fidelidad, que no son fieles al pacto que hicieron delante de Dios, que no son fieles al compromiso con sus hijos o de los hijos con los padres. Cada área de nuestra vida tiene que ser de fidelidad a Dios. Así que, hermano y amigo, para que haya estabilidad en nuestra vida como discípulos de Cristo, tiene que estar basado en una fidelidad en cada área de nuestra vida. El tercer asunto que tenemos en este mensaje es la continuidad. La continuidad. Y hay un pasaje que se encuentra en Lucas 9:62 y dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hay muchas personas que pues no conocen el arado. Alguna vez explicando esto a un joven le tuve que decir, como los tractores, porque ya el arado no es conocido, pero el arado es ese instrumento para sembrar que va abriendo la tierra. Y el Señor Jesucristo usa este ejemplo, esta ilustración, porque quien pone la mano en el arado, quien pone su mano en el arado, tiene que estar concentrado, tiene que estar mirando hacia dónde va, tiene que estar concentrado en esa ruta que está viviendo. No puede distraerse, no puede mirar hacia un lado y hacia otro. Y el Señor lo dice muy claramente: quien pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Quien pone su mirada en el Señor Jesucristo y promete servirle, pero mira hacia atrás y regresa a la vida antigua de donde Dios nos sacó, hermano, es duro, pero no es apto del reino de Dios. Por eso, nosotros tenemos que tener una continuidad en una vida centrada en Cristo. Tú tienes que tener una continuidad en esa vida centrada en Cristo. Enfocado,
con la mirada puesta en las mansiones celestiales, en esa búsqueda de lo que Dios está queriendo hacer. Y si tú no estás en esa continuidad, hermano y amigo, tienes que esforzarte. Tienes que regresar. Si algo sucedió en tu caminar, si algo sucedió en esa búsqueda de Dios, si alguien te traicionó, si alguien faltó al pacto, si alguien no hizo lo que tenía que hacer, tú tienes que continuar. Tú tienes que seguir adelante. Nos ha tocado acompañar a muchas personas que son traicionadas por las personas a quien le dieron su confianza. El cónyuge, un socio en el negocio, algún miembro de la familia que lo traicionó. Y eso hace que aquella persona mejor se aleje y diga, no, yo así no. Las personas que yo esperaba que me ayudaran, me traicionaron. Pero yo quiero decirte algo, Dios nunca traiciona. Dios es fiel. Y eso es lo que nos permite a nosotros tener una continuidad en esa vida centrada en Cristo. El Señor nunca te va a fallar. El Señor nunca te va a dar la espalda. Es más común que nosotros le demos la espalda a Él, pero Él nunca te va a dar la espalda. Para ser un verdadero discípulo hace falta continuidad. Una vida conforme al modelo de Jesús. Y cuando hablamos de una vida conforme al modelo de Jesús, es que tú y yo tenemos que vivir con el ejemplo de Jesús en nosotros. Es que tú y yo tenemos que vivir con ese modelo que Jesús reflejó para nosotros. Una vida que refleja lo que Jesús es. Una vida que refleja los mandamientos del Señor. Una vida que está ahí, conforme, de acuerdo, en sintonía, en coherencia con el modelo de Jesús. Tú y yo tenemos que vivir en ese modelo. Tú y yo tenemos que vivir en esa búsqueda. Hay quienes toman otros modelos. Toman modelos de vida de una cantina. Toman modelos de vida de los vicios de este mundo. Toman modelos de vida de las personas que son infieles. Pero hermano y amigo, tú y yo tenemos que vivir conforme al modelo de Jesús. Para que seamos verdaderamente discípulos, tenemos que vivir conforme al modelo de Jesús. Con nuestra vida puesta en el objetivo. Con nuestra vida puesta en el llamado que Dios hace para nosotros. No tomes otros modelos. Estamos mirando cómo hoy muchas iglesias incluso están tomando los modelos de los grandes centros de espectáculos. Y entonces sus reuniones las hacen y parece un verdadero show. Hermano, no tomemos los modelos de este mundo. Hay muchas cosas provechosas que podemos usar. Hoy en día podemos estar en comunicación a través de las redes sociales, ocupando herramientas muy útiles. Pero hermano, esto no nos va a llevar a nosotros a tomar los modelos de hacer un show, de hacer una producción que transmita el modelo de este mundo. Aprovechamos estos medios para transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Y que el Señor traiga vida y vida en abundancia a quien lo escuche. Pero conforme al modelo de Jesús. Usamos la tecnología, pero para vivir conforme al modelo de Jesús. No conforme al modelo de este mundo. Porque hermano, tenemos un llamado en esta continuidad. Tenemos una meta. Y sabes, para alcanzar la meta se necesita perseverar hasta el fin. Tenemos que perseverar hasta el fin. La continuidad tiene que ser en una perseverancia hasta el final. Siempre hemos comparado este camino del Señor
con un maratón, no con una carrera de velocidad, no con una carrera que dura 10 segundos, 15 segundos y decimos, terminó. No, esta es una carrera de perseverancia, donde tú y yo tenemos que ir hasta el final. Tenemos que llegar hasta la meta. Y yo te preguntaría, si alguien está corriendo un maratón y en el kilómetro 41 dice, ya no quiero, me cansé, no me gustó. ¿Llegó? ¿Tiene premio? ¿Le dan su reconocimiento? No. Por eso en la ruta final, en el tramo final de un maratón, hay cientos y miles de personas vitoreando a los corredores que están llegando, porque están llegando a la meta. Y hermano, tú y yo tenemos que perseverar hasta el fin. Hermano y amigo que nos escuchas, tenemos que perseverar hasta el fin. No podemos quedarnos a medio camino. No podemos quedarnos en una parte de la ruta. Los verdaderos discípulos de Jesús van hasta el final. Dan el extra para terminar su carrera en bendición. Así que hermanos, tenemos que ir hasta el final. Si tú te sientes cansado, si sientes que ya no puedes, busca en el Señor Jesucristo y dile, necesito terminar la carrera. Necesito tomar fuerzas e ir adelante y que seamos llevados en la bendición de Dios. Hermano, el Señor está buscando verdaderos discípulos, dispuestos a vivir conforme a las condiciones y reglas que Él estableció. Hoy el Señor está buscando discípulos como tú, dispuestos a darlo todo por el Señor, a permanecer en su palabra, a vivir en una estabilidad, en una vida centrada en Cristo, a continuar hasta el final. Nuestra generación necesita de esos verdaderos discípulos que vivan y proclamen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verdaderos discípulos que vayan más allá de estas pruebas. Hermano, tenemos algunas semanas sin reunirnos y hay algo de polvo, pero hay hermanos que se han esforzado porque este templo esté limpio y listo para que pronto estemos aquí. Pero hermano, aún ahí donde tú estás, tenemos que ser verdaderos discípulos. Tenemos que ser quienes viven en fidelidad a Dios. Así que busquemos esa bendición en el Señor. Busquemos esa bendición en nuestro Padre Celestial y que seamos verdaderos discípulos. Yo quiero invitarte a que oremos esta mañana y le digamos, Señor, yo quiero ser ese verdadero discípulo. Y si algo ha fallado, si algo ha faltado, permite que la gloria de Dios llene tu vida y tú puedas caminar como un verdadero discípulo. Oremos. Señor Jesucristo, esta preciosa mañana nos sentimos gozosos por recibir el mensaje de tu palabra, porque tu palabra llena nuestra vida. Señor, queremos ser verdaderos discípulos. Queremos ser hacedores de tu palabra, no tan solamente oidores olvidadizos. Queremos permanecer en la palabra con una vida centrada en ti, en esa búsqueda, Señor, de ser fieles hasta el final. Ayúdanos, Padre bendito. Si alguien está en dificultad, si alguien está flaqueando, que tu Espíritu Santo le fortalezca. Si alguien se siente tentado a dejar el camino, que tu Espíritu nos fortalezca y podamos caminar y estemos en la bendición de lo que Dios ha preparado para nosotros. Dios bendito, hoy volvemos nuestra mirada a ti. Hoy escuchamos tu palabra, tu llamado. Y hacemos ese voto para ser verdaderos discípulos. Discípulos, Señor, que alcancen, Señor, el llamado para vida eterna. Gracias. Muchas gracias, mi Jesús, porque sabemos que tú estás moviéndote en bendición sobre nosotros.
adoramos y bendecimos tu nombre y te damos gracias por todas las cosas que tú sigues haciendo en nuestro favor. En tus manos nos ponemos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano y amigo, vamos adelante como verdaderos discípulos. Vamos adelante como quienes han sido llamados en la bendición que viene de lo alto. Y que podamos ser bendecidos de esta manera. Hermano, sigue nuestras transmisiones. Queremos invitarte a que estemos unidos en estas transmisiones a través de las redes sociales, en estos horarios, todos los miércoles y viernes a partir de las 7 de la noche estamos transmitiendo este mensaje, y los domingos, como hoy, a partir de las 9 de la mañana. Sigue nuestras transmisiones en nuestra página de Facebook, Iglesia Apostólica Tlapacoya Edomex, donde estamos transmitiendo en vivo todos estos mensajes. En Instagram, donde se cuelga el link para poderlo seguir, @IAFCJ Tlapacoya, y todos los mensajes los puedes mirar tú en nuestro canal de YouTube, IAFCJ Tlapacoya, y que podamos seguir en esa bendición de lo que tú estás haciendo para nuestra vida. Hermano y amigo, mi deseo es que Dios te bendiga y que podamos seguir juntos en esta bendición.